Me rompí la cadera y mientras contaba las grietas del techo del hospital, mi hijo contaba las estrellas en el desierto de Dubái, bebiendo champán. Soy Inés, una maestra jubilada de 70 años, y mi mundo cabía en mi jardín y en los álbumes de fotos. Él no sabía que en mi libreta de cuentas yo no solo apunto gastos, sino también deudas de otro tipo. El olor a tomate friendo con cebolla y pimiento era la única compañía que tenía esa tarde de martes. Era el olor de mi casa, el perfume de mi vida. Estaba preparando un pisto manchego, el favorito de mi difunto Ricardo, y aunque él ya no estaba para comérselo, el ritual de cocinarlo me lo traía de vuelta por un par de horas. La radio, en la encimera, canturreaba una copla vieja que me recordaba a mi madre. Estaba en mi elemento, en mi pequeño reino de azulejos blancos y geranios en la ventana. Fue entonces cuando ocurrió. No fue un gran drama, no hubo un estruendo, fue un movimiento tonto, un giro rápido para coger el perejil del fregadero. El pie izquierdo se me deslizó sobre una gotita de aceite de oliva, invisible y traicionera, que había saltado de la sartén. Por un instante eterno, sentí que flotaba, como una pluma en el aire, antes de que la gravedad se acordara de mí con una violencia brutal. El golpe fue seco, sordo. No fue en la espalda ni en la cabeza. Fue un crujido hondo y horrible que pareció nacer del centro mismo de mi ser, en el lado derecho de mi cadera. El dolor no vino de inmediato. Primero llegó el shock, una lucidez fría y aterradora mientras yacía en el suelo, con una pierna doblada en un ángulo que no era natural. El pisto en la sartén empezó a oler a quemado. El humo llenó la cocina. Yo no podía moverme. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un gemido ahogado, patético. Ahí, tirada en el suelo de mi propia cocina, con el olor a fracaso culinario en el aire, me sentí la mujer más sola del universo. Me encontró la vecina, la señora Puri, alarmada por el detector de humos que, gracias a Dios, mi hijo Mateo había insistido en instalar hacía un año. Por seguridad, mamá, me había dicho. Qué ironía. La ambulancia, el hospital, las caras borrosas de médicos y enfermeras. Todo pasó como en un mal sueño. La confirmación llegó con una radiografía que parecía un mapa de una catástrofe. Fractura de fémur, justo en el cuello. Necesitará cirugía, una prótesis, dijo un doctor joven con cara de no haber dormido. Yo solo podía pensar en mi jardín. ¿Quién regaría mis rosales? ¿Quién quitaría las malas hierbas de las petunias? Llamaron a Mateo. Llegó 2 horas después, con cara de tragedia griega y oliendo a una colonia cara que yo no le conocía. A su lado, como una sombra elegante y afilada, estaba Lorena, su novia desde hacía un año. Ella era una de esas mujeres modernas, con el pelo siempre perfecto y unas uñas tan largas y afiladas que parecían armas. Me dio 2 besos al aire, con cuidado de no tocarme. Inés, qué susto tan terrible. Tienes que tener más cuidado, dijo, y su voz sonó más a regaño que a preocupación. Pero Mateo fue todo lo contrario. Se arrodilló junto a mi camilla, me tomó la mano, la única parte de mí que no dolía, y me miró con sus grandes ojos marrones, los mismos ojos de su padre. «Mamá, mi mamá», susurró, y por un momento vi al niño al que le había curado las rodillas raspadas. «No te preocupes por nada, ¿me oyes? Por nada. Yo me encargo de todo. Vendré a verte todos los días, a todas horas. No vas a estar sola ni un segundo. Te lo juro por papá». Me aferré a esa promesa como un náufrago a una tabla. Era mi ancla en ese mar de dolor, miedo y desinfectante. Él organizaría todo. Él cuidaría de la casa. Él estaría ahí. Le creí. Porque era mi hijo. Porque una madre siempre quiere creer. La operación fue un éxito, o eso dijeron. Yo me sentía como un muñeco roto al que le habían puesto una pieza nueva que no encajaba. Los primeros 2 días, Mateo cumplió. Aparecía por la mañana antes de ir a su trabajo de asesor financiero, un título rimbombante para algo que nunca entendí del todo. Me traía el periódico, se sentaba a mi lado y leía las noticias en voz alta mientras yo sorbía un caldo insípido. Lorena venía con él, pero se quedaba de pie junto a la ventana, mirando su teléfono y suspirando de vez en cuando, como si el aire del hospital le ofendiera. «Cariño, tenemos esa reunión», le decía a Mateo a los 10 minutos de llegar. Y él se levantaba,
me daba un beso en la frente y se iba. Mañana más, mamá. El tercer día no vino por la mañana. Me mandó un mensaje. Un día de locos en la oficina. Voy por la tarde sin falta. Por la tarde, otro mensaje. Se ha complicado. Estoy fatal por no ir. Mañana te lo compenso. El cuarto día, me llamó. Su voz era apresurada, distante. Mamá, ha surgido un viaje de trabajo de última hora, inaplazable, un cliente importantísimo en Barcelona. Son solo 2 días, 3 como mucho, pero es una oportunidad de oro. Te llamaré a cada rato, ¿vale? Te quiero. Sentí una punzada de decepción, pero la acallé. Era su futuro. Yo era una maestra jubilada. Sabía lo importante que era el trabajo. Tú no te preocupes por mí, hijo. Atiende tus cosas, le dije, tragándome la soledad. El quinto día no llamó, ni el sexto. El séptimo día, mi teléfono estaba mudo. La señora Puri vino a verme y me trajo un termo con caldo de pollo de verdad y por poco lloro de la emoción. Le pregunté si había visto a Mateo por casa, regando las plantas. No, hija, no lo he visto. Pensé que estaría aquí contigo todo el día, me dijo con extrañeza. El octavo día, el silencio ya no era solo ausencia. Era un grito. Un grito que me decía que algo no iba bien. Mi corazón de madre, ese músculo testarudo y a menudo ciego, empezó a dudar. Y entonces llegó Sofía, la fisioterapeuta. Era un rayo de sol con bata blanca, una chica de 20 y pocos años con una energía que llenaba la habitación. «Vamos allá, Inés, a poner esa cadera a bailar sevillanas», me dijo con una sonrisa. El trabajo era una tortura. Poner el pie en el suelo era como pisar cristales rotos. Cada paso con el andador era una batalla contra el dolor y el miedo a volver a caer. Pero Sofía era paciente. Hablábamos de todo para distraerme. De sus estudios, de su novio, de sus planes de viajar. «Mi sueño es ir a Dubái», me dijo un día, mientras me ayudaba a sentarme en el borde de la cama. «Una amiga mía está allí ahora, se lo está pasando. Mira, me acaba de mandar una foto». Sacó su móvil, con la naturalidad de su generación. «Dice que el hotel es una pasada y que se ha encontrado con un montón de españoles. El mundo es un pañuelo». Y me enseñó la pantalla. En la foto, un grupo de gente joven y guapa posaba en la terraza de un rascacielos. Al fondo, la noche de una ciudad que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Y en el centro del grupo, con una copa de algo espumoso en la mano y el brazo rodeando la cintura de Lorena, estaba mi hijo, Mateo. Llevaba una camisa blanca desabrochada, un bronceado perfecto y una sonrisa de felicidad pura, despreocupada, absoluta. La sonrisa de un hombre sin una madre con la cadera rota a miles de kilómetros de distancia. Lorena, a su lado, con un vestido rojo brillante, le miraba con adoración. El pie de foto que su amiga había puesto era simple. «Noche increíble en Dubái con gente top». Sofía me miró, esperando mi reacción. «¡Qué curioso! Se parece un montón a su hijo, ¿verdad?» El aire se escapó de mis pulmones. El dolor de la cadera desapareció, eclipsado por otro dolor mucho más profundo y helado. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies, como cuando me caí en la cocina. Miré la foto. Miré la felicidad radiante de mi hijo, el fruto de mis entrañas, celebrando su vida mientras yo no podía ni ponerme los calcetines sola. Y entonces sonreí. No fue una sonrisa feliz. Fue una sonrisa vacía, cortante como un cristal. La sonrisa de una epifanía terrible. Asentí lentamente, sin apartar los ojos de la pantalla. «Sí, Sofía», dije con una voz que no reconocí como mía. «Es mi hijo». La chica se dio cuenta de su metedura de pata. Su cara se tiñó de rojo. «Ay, Dios mío, Inés, yo no sabía. Él me dijo que estaba en Barcelona por trabajo». Balbuceó una disculpa y guardó el teléfono a toda prisa, como si quemara. Pero yo ya no la escuchaba. Seguía sonriendo a la pared blanca del hospital. La promesa rota, las mentiras, el abandono, todo encajaba. Y en el epicentro de esa demolición emocional, una nueva estructura empezó a levantarse dentro de mí, una estructura fría, dura y con los cimientos de una determinación que nunca antes había conocido. Cuando por fin me dieron el alta, 2 semanas después del accidente, Mateo ya había vuelto de su viaje de trabajo. Me llamó el día anterior, con la voz rebosante de un falso entusiasmo y una preocupación que sonaba ensayada.
Mamá, qué buena noticia. Justo a tiempo. Llego mañana por la mañana de Barcelona. He cerrado un acuerdo millonario. Paso directo del aeropuerto a buscarte. Te llevo a casa, mi campeona. La facilidad con la que mentía era casi admirable. No te molestes, hijo. Ya me apaño, le contesté. Un taxi me llevó a casa. El trayecto fue silencioso. El taxista, un hombre mayor, me ayudó a salir y a subir los 3 escalones de la entrada con mi andador. Le di una buena propina. Al abrir la puerta de mi casa, el olor a pisto quemado ya no estaba. En su lugar, había un olor extraño, a producto de limpieza con limón y a nuevo. Entré despacio, apoyándome en el andador, y me quedé helada en el recibidor. Mi casa no era mi casa. El paragüero de latón que había sido de mi abuela había desaparecido. Las fotos de la boda de mis padres y la mía con Ricardo ya no colgaban de la pared. En su lugar había un único cuadro abstracto, grande y sin sentido, de colores grises y negros. Avancé con el corazón en un puño hacia el salón. Fue peor. El sofá de flores, ese en el que Ricardo y yo habíamos visto tantas películas, había sido reemplazado por un monstruo de cuero gris. La vitrina con mi colección de figuritas de porcelana Lladró estaba vacía, y el sillón orejero de Ricardo, su trono, el lugar desde el que leía el periódico cada tarde, había desaparecido. En su lugar, una lámpara de pie de diseño, metálica y fría, apuntaba a la nada. En medio del caos, como la directora de una orquesta de demolición, estaba Lorena. Llevaba unos vaqueros ajustados y una camiseta blanca, y dirigía a 2 hombres que estaban embalando mis libros en cajas de cartón. Al verme, sonrió, una sonrisa tensa que no le llegó a los ojos. «Inés, qué bien que llegas. Queríamos darte una sorpresa». En ese momento, Mateo entró desde la cocina con un vaso de agua en la mano. Su bronceado era aún más insultante en persona. Me sonrió, radiante. «Mamá, ¿qué te parece? Le estamos dando un aire nuevo a la casa, más moderno, más funcional, para que estés más cómoda, y para que se revalorice. Hay que pensar en el futuro». Se acercó para abrazarme, pero yo retrocedí un paso, aferrándome al andador como si fuera un escudo. «¿Dónde está el sillón de tu padre?», pregunté, y mi voz fue un susurro tembloroso. Lorena resopló, como si mi pregunta fuera una estupidez. «Ay, por favor, Inés. Ese trasto viejo ocupaba media sala y olía a cerrado. Lo hemos puesto con otras cosas que no servían». Mateo, viendo mi cara, intentó suavizarlo. «Está en el trastero del garaje, mamá, con tus fotos y tus cosas, todo bien guardado. Ahora hay que hacer espacio, ser prácticos». Me guió, casi empujándome, hacia la puerta del garaje. La abrió, y allí, en un rincón, vi el despojo de mi vida. El sillón de Ricardo, cubierto con una lona de plástico sucia. Cajas y cajas etiquetadas con un rotulador negro. Libros viejos, fotos varias, adornos. Encima de una pila, abierto y boca abajo, estaba mi álbum de boda. La foto de Ricardo y yo, jóvenes y llenos de sueños, miraba al suelo polvoriento del garaje. Fue esa imagen, la de mi amor tratado como basura, la que rompió la última fibra de tristeza que me quedaba. Lorena se asomó por detrás de Mateo y pronunció la frase que lo cambió todo. La frase que se convirtió en el lema de mi nueva vida. «Es que sinceramente, Inés», dijo, mirándose las uñas, «esto parecía un museo de cosas de viejos. Hacía falta una mano de mujer para poner orden, una mano de mujer moderna». Mi hijo asintió, cómplice de sus palabras. En ese instante dejé de ver a mi niño. Vi a 2 extraños, a 2 depredadores que estaban desmantelando mi vida delante de mis narices, tratándome como si ya estuviera muerta. Me di la vuelta, sin decir una palabra. Les miré a los 2, a sus caras sonrientes y satisfechas. El dolor de mi cadera era un fuego sordo, pero en mi mente había una claridad absoluta. Ellos veían trastos viejos y un futuro de paredes grises. Yo veía mi pasado profanado y un presente inaceptable. Y en ese preciso momento, mientras el olor a polvo del garaje se mezclaba con el perfume caro de Lorena, tomé mi primera decisión. El plan que había empezado a fraguarse en la cama del hospital acababa de encontrar su primer y más importante objetivo. Ellos querían vaciar mi casa para llenarla con su futuro. No sabían que la casa, esa que pisaban con tanto desprecio,
tenía un secreto que mi Ricardo, con su infinita sabiduría, había dejado plantado como una semilla, esperando el día en que yo necesitara cosecharla. Y ese día había llegado. La primera noche en mi casa profanada fue una de las más largas de mi vida. Me encerré en mi dormitorio, la única habitación que, de momento, se había salvado de la purga modernizadora de Lorena. Me senté en la cama, todavía vestida con la ropa del hospital, y escuché los sonidos de mi nuevo hogar, las risas de Lorena en el salón, el tintineo de copas, la música de fondo que salía de un altavoz inteligente que yo no había comprado. Hablaban por teléfono con amigos, describiendo con orgullo su proyecto de renovación. Sí, estamos dándole un lavado de cara total. Era necesario. Tenía una energía muy estancada, le oí decir a ella. Mateo, por su parte, hablaba de negocios. Claro, al ponerla al día, el valor sube un 20%. Fácil. Es una inversión a futuro. Hablaban de mi casa como si yo no estuviera en ella, como si fuera una propiedad vacía, un activo financiero. El dolor de la cadera me martilleaba, un recordatorio constante de mi vulnerabilidad física. Pero en mi cabeza, la niebla del shock y la tristeza se estaba disipando, dejando paso a una determinación fría y afilada. No podía luchar contra ellos físicamente. No podía levantar la voz, porque me acusarían de estar senil y confundida por la operación, tal y como ya había insinuado Lorena. Tenía que ser más inteligente. Tenía que ser como el agua, que parece blanda, pero es capaz de erosionar la roca más dura. Tenía que ser invisible hasta que llegara el momento de golpear. Mi plan comenzó a tomar forma al amanecer. Mientras ellos dormían en la habitación de invitados, que ya habían rebautizado como nuestro cuarto provisional, yo me levanté con un esfuerzo sobrehumano. Apoyándome en mi andador, me moví por la casa en silencio, como un fantasma en mi propio hogar. Mi primer destino fue el despacho de Ricardo. Era una habitación pequeña, al fondo del pasillo, que ellos aún no habían tocado, probablemente porque la consideraban irrelevante. Estaba llena de libros de historia, mapas antiguos y el olor a tabaco de pipa que aún se aferraba a las cortinas. Allí, en el cajón inferior de su escritorio de roble, bajo una pila de declaraciones de la renta de hacía 20 años, estaba lo que buscaba. Una carpeta de cartón azul atada con una cinta. Dentro, junto a nuestra escritura de matrimonio y los certificados de nacimiento de Mateo, había un documento que yo misma había olvidado que existía. Lo había firmado hacía casi 30 años, cuando Mateo era solo un adolescente y la vida parecía eterna. Era un poder notarial, un poder que le otorgaba a Ricardo plenos poderes sobre mis bienes si yo quedaba incapacitada, y viceversa. Pero lo crucial estaba en la letra pequeña, en una cláusula que Ricardo, que siempre fue un hombre previsor y algo desconfiado, había insistido en añadir. La cláusula especificaba que, en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, el poder no se extinguía, sino que se transformaba. El cónyuge superviviente tendría la capacidad de designar un protector del patrimonio familiar, una figura legal que actuaría como un supervisor con derecho a veto sobre cualquier decisión de envergadura que afectara a los bienes principales, incluyendo la vivienda familiar. Este protector no necesitaba ser un familiar. Podía ser cualquier persona de confianza. La cláusula había sido diseñada para proteger a nuestros herederos de malas decisiones o de influencias externas. En aquel momento, pensamos en proteger a Mateo de una posible mala esposa en el futuro. ¡Qué visionario fue mi Ricardo! La ironía era tan amarga que me hizo sonreír. Saqué el documento con manos temblorosas y lo guardé en el bolsillo de mi bata. Era mi as en la manga. Un as que Mateo y Lorena, en su arrogancia, ni se imaginaban que existía. El siguiente paso era activar ese poder. Necesitaba un notario y necesitaba un protector. La elección fue sencilla. Mi protector no sería un abogado trajeado ni un familiar lejano. Sería alguien a quien ellos jamás tomarían en serio. Sería la señora Puri, mi vecina de enfrente, viuda como yo, una mujer que parecía hecha de alambre y ternura. La que me había encontrado tirada en el suelo de la cocina. La que me había llevado caldo de pollo al hospital. La que había visto a Mateo crecer y sabía, sin que yo se lo dijera, que el chico se había torcido. Puri
era más lista de lo que aparentaba. Bajo su apariencia de abuela de pueblo se escondía una mente práctica y un sentido de la justicia insobornable. Esperé a que Mateo y Lorena se fueran a sus trabajos. Los escuché salir, cerrando la puerta con un portazo que hizo temblar la casa. Entonces, con una calma que me sorprendió a mí misma, llamé a un taxi, y después a Puri. Puri, soy Inés. Necesito pedirte el favor más grande de mi vida. Media hora después, estábamos sentadas en la sala de espera de la notaría de don Alejandro, un amigo de Ricardo de la infancia. Puri me miraba con sus ojillos brillantes, sin entender del todo, pero confiando en mí ciegamente. Le expliqué la situación en susurros. Le enseñé el poder notarial. Quiero que seas tú, Puri. Quiero que seas la guardiana de esta casa, la guardiana de la memoria de Ricardo. A Puri se le llenaron los ojos de lágrimas. Por ti y por Ricardo. Lo que haga falta, hija. Esos dos sinvergüenzas no se van a salir con la suya. Don Alejandro, un hombre calvo y con unas gafas que le daban aspecto de búho sabio, leyó el documento con atención. Levantó la vista por encima de las lentes y me miró. Ricardo era un hombre listo, dijo con un deje de admiración. Esto es perfectamente legal y vinculante. Inés, al activar esta cláusula y nombrar a la señora Purificación como protectora, cualquier modificación, venta o alquiler de la propiedad necesitará su firma para ser válido. Sin ella, cualquier contrato es papel mojado. El procedimiento fue rápido. Firmamos los papeles necesarios. Don Alejandro guardó una copia y me entregó otra. Al salir de la notaría, sentí que una parte del peso que llevaba sobre los hombros se había aligerado. El andador me parecía menos pesado. Ya no estaba sola en esto. Tenía a la ley, a una amiga leal y al espíritu previsor de mi marido de mi parte. Mientras tanto, Mateo y Lorena seguían adelante con sus planes, completamente ajenos a mi maniobra. Estaban eufóricos, llenos de esa confianza ciega que da la ignorancia. Cada tarde llegaban con muestras de colores para las paredes, toda una gama de grises y blancos rotos, catálogos de muebles minimalistas y planes de tirar tabiques. Vamos a crear un espacio abierto, mamá. Cocina y salón unidos. Es lo que se lleva ahora. Mucha luz, muy diáfano, me explicaba Mateo con condescendencia, como si yo fuera una niña pequeña. Yo asentía y sonreía. ¡Qué idea tan buena, hijo! Lo que vosotros veáis mejor. Mi sumisión los envalentonaba. Me trataban como a un mueble más, uno que pronto iría a parar al trastero. Escuchaba sus conversaciones telefónicas. Hablaban con agentes inmobiliarios, no para vender, todavía no, sino para tasar la propiedad una vez terminada la reforma. Planeaban pedir una segunda hipoteca sobre la casa para financiar no solo la obra, sino también el lanzamiento de un proyecto empresarial de Lorena, algo relacionado con la moda online. Estaban construyendo su castillo de naipes sobre mis cimientos, sin saber que yo había reforzado esos cimientos con acero legal. Un día, Lorena entró en mi cuarto sin llamar. Llevaba una cinta métrica en la mano. Empezó a medir las paredes, el espacio de la ventana. Estoy pensando que esta habitación sería perfecta para un vestidor, con la luz que entra, dijo, más para sí misma que para mí. Yo, que estaba sentada en la cama intentando hacer mis ejercicios de rehabilitación, la miré. ¿Un vestidor?, pregunté con fingida inocencia. Ella me sonrió con superioridad. Sí, pero no te preocupes, Inés. A ti te buscaremos un sitio más recogidito. Quizás el antiguo despacho de Ricardo. Es más pequeño, pero más acogedor para una persona de tu edad. La humillación era tan directa, tan descarada, que tuve que aferrarme a las sábanas para no decirle 4 verdades. Pero me contuve. Aún no era el momento. Cada palabra despectiva, cada gesto de desprecio era más leña para el fuego de mi determinación. Estaba tejiendo mi red con paciencia, y ellos se enredaban en ella a cada paso, felices, sin darse cuenta. Mi siguiente movimiento fue contactar con mi sobrino, Daniel. Era el hijo de mi hermana pequeña, un chico de 30 y tantos años, informático, que vivía en otra ciudad. Siempre había sido el contrapunto de Mateo. Mientras Mateo era todo fachada y ambición, Daniel era discreto, trabajador y tenía un corazón de oro. Le llamé con la excusa de preguntarle por la familia. Poco a poco le fui contando mi situación, no con dramatismo, sino con hechos. La caída, la promesa rota,
el viaje a Dubái, la reforma de la casa. Daniel escuchaba en silencio al otro lado de la línea. Cuando terminé, hubo una larga pausa. «Tía Inés», dijo al fin, y su voz estaba cargada de una ira contenida. «Esto no se puede quedar así. Dime qué necesitas, lo que sea». Le expliqué mi plan. Le hablé del poder notarial, de la señora Puri, pero necesitaba algo más. Necesitaba pruebas. «Dani, ¿tú podrías averiguar cosas de ese viaje a Dubái y de ese proyecto empresarial de Lorena?» Daniel no dudó ni un segundo. «Déjamelo a mí, tía. La gente como ellos deja un rastro digital más grande que el de un caracol. Lo publican todo, se creen intocables». Fue mi segundo aliado. Un aliado invisible, tecnológico, que podía moverse por un mundo que para mí era un misterio. Los días siguientes, mientras soportaba la presencia de los obreros que empezaron a picar el tabique del salón, recibía mensajes de Daniel. Me envió capturas de pantalla de las redes sociales de Lorena y de sus amigos, fotos de la suite del hotel, facturas de cenas carísimas que habían colgado para presumir, comentarios jactanciosos sobre vivir la vida a tope. Y sobre el negocio de Lorena, Daniel descubrió algo interesante. No era un proyecto, era una montaña de deudas. Tenía 2 préstamos personales impagados y la tarjeta de crédito hasta arriba. Su plan no era crear un negocio, era conseguir dinero fresco para tapar sus agujeros. Mi casa no era una inversión para ella, era un salvavidas. Armé una nueva carpeta junto a la que contenía el poder notarial. La llamé Carpeta Dubái. Cada prueba, cada foto, cada extracto bancario que Daniel me enviaba, lo imprimía y lo guardaba ahí. Mi arsenal crecía día a día. El paso irreversible, el punto de no retorno, llegó una tarde de viernes. Mateo y Lorena me sentaron en una de las 2 sillas que quedaban en el salón, rodeados de polvo y escombros. Tenían caras serias, de gente importante que va a anunciar una decisión trascendental. Sacaron unos papeles. Era un borrador de contrato de una empresa de reformas y un presupuesto que me quitó el aliento. 100.000 euros. «Mamá, para hacer la reforma como Dios manda y que la casa quede espectacular, necesitamos liquidez», empezó Mateo. «Así que hemos hablado con el banco. Nos conceden un crédito ampliando la hipoteca. Solo necesitamos tu firma». Me pasó un bolígrafo y el documento. Lo miré. Era una solicitud de préstamo al banco, a mi nombre, con la casa como garantía. Lorena añadió, con su tono de experta en todo: «Es un mero trámite, Inés. Una vez que tengamos el dinero, nos encargaremos de todo. Tú solo tienes que firmar y relajarte». Miré sus caras expectantes. La de mi hijo, ansioso. La de ella, depredadora. El bolígrafo pesaba 1 tonelada en mi mano. Era el momento que había estado esperando. Fingí leer los papeles con dificultad, acercándomelos y alejándolos de los ojos. «Es que con estas gafas nuevas no veo bien las letras pequeñas», me quejé. Mañana por la mañana, con más luz, lo miro con calma y lo firmo. Se tragaron la excusa. Estaban tan cerca de su objetivo que no podían concebir un fracaso. «Claro, mamá, tómate tu tiempo», dijo Mateo, generoso. Esa noche no dormí. No por nervios, sino por anticipación. A la mañana siguiente me levanté antes que ellos. Dejé los papeles del préstamo sobre la mesa de la cocina, sin firmar, y a su lado coloqué mis 2 carpetas, la azul del poder notarial y la que había llamado Carpeta Dubái. Me preparé un café, me senté en la única silla de la cocina y esperé. Sabía que la guerra estaba a punto de empezar, y por primera vez desde que me caí en esa misma cocina no tenía miedo. Al contrario, sentía una paz extraña, la paz del que sabe que ha hecho todo lo que tenía que hacer y está listo para la batalla. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo de la reforma que flotaban en el aire. Parecía un escenario preparado para una obra de teatro, y yo, sentada con mi taza de café, me sentía como la directora, esperando a que los actores principales entraran en escena. No tuve que esperar mucho. Escuché el murmullo de sus voces en el pasillo, luego sus pasos. Entraron en la cocina bostezando, con esa confianza de los que se creen dueños del mundo. Lorena iba delante, con un pijama de seda que seguramente costaba más que mi pensión mensual. Mateo la seguía, rascándose la cabeza,
Iban directos a la cafetera nueva, una de esas máquinas espaciales que habían comprado, sin ni siquiera darme los buenos días. Fue Lorena la primera en ver las carpetas sobre la mesa, junto a los papeles del préstamo que esperaban mi firma. Se detuvo en seco. ¿Y esto qué es?, preguntó, con un tono de fastidio, como si yo hubiera dejado un desorden en su cocina perfecta. Mateo se giró, vio las carpetas, luego me vio a mí, sentada en silencio, observándolos. Una sombra de inquietud cruzó por su rostro. «Mamá, ¿qué son esos papeles?» Mi voz, cuando hablé, sonó tranquila, casi didáctica, como cuando explicaba un poema a mis alumnos de primaria. «Son unos documentos que creo que os interesa ver antes de que yo firme nada». Señalé las carpetas con un gesto de la cabeza. La curiosidad, mezclada con una pizca de arrogancia, pudo más que su cautela. Lorena fue la primera en moverse. Agarró la carpeta que yo había bautizado Dubái y la abrió de golpe. Sus ojos se abrieron como platos. Las fotos, las facturas, los mensajes de sus redes sociales, todo estaba allí, impreso en blanco y negro, una prueba irrefutable de su engaño. Se quedó pálida. Miró a Mateo, luego a mí, con una expresión de incredulidad y rabia. «¿De dónde has sacado esto?», siseó. Mateo, alarmado por su reacción, le quitó los papeles de las manos. Empezó a pasarlos, cada vez más rápido. Vi cómo el color desaparecía de su cara, cómo su mandíbula se tensaba. Vi el momento exacto en que comprendió que su mentira había sido descubierta. El viaje de negocios a Barcelona, la reunión importantísima, todo se deshizo como un azucarillo en el café. «Mamá, yo te lo puedo explicar», tartamudeó, pero las palabras sonaban huecas, desesperadas. Fue entonces cuando abrí la segunda carpeta, la azul, la que contenía el poder notarial de Ricardo. La deslicé sobre la mesa hacia ellos. «No hace falta que me expliques nada, Mateo, pero sí que necesito que leáis esto, con mucha atención». Esta vez, fue Mateo quien la cogió, con una desconfianza palpable. Lorena se asomaba por encima de su hombro, mordiéndose una de sus uñas perfectas. Le tomó un par de lecturas entender el lenguaje legal. Vi el desconcierto en su cara, la lucha por comprender lo que tenía delante. «¿Protector del patrimonio? ¿Qué demonios es esto?», preguntó, mirándome como si le estuviera hablando en chino. Lorena, más rápida para las cuestiones de dinero y propiedad, le arrebató el papel. Lo leyó una vez y su rostro se descompuso por completo. «Esto no puede ser legal», dijo, pero su voz temblaba. «Esto es de la prehistoria. Un notario se reiría de esto». Con una calma que los desquiciaba, saqué de mi bolsillo el documento que don Alejandro me había preparado el día anterior. Era el acta notarial donde, haciendo uso de mis plenas facultades, nombraba a Purificación López, mi vecina, como protectora del patrimonio familiar, con efecto inmediato. Lo puse sobre la mesa, encima de las fotos de Dubái. Don Alejandro no se rió, querida. De hecho, le pareció una idea excelente de mi difunto marido. Se hizo un silencio absoluto en la cocina. Solo se oía el zumbido del frigorífico nuevo. La realidad de la situación empezó a calar en ellos, lenta y dolorosamente. 100.000 euros, la reforma de lujo, el negocio de Lorena, todo su futuro, construido sobre la base de mi casa, dependía ahora de la firma de una anciana a la que ellos habían ignorado y despreciado, la señora Puri. La mujer a la que Lorena, el otro día, casi atropella con el coche al salir del garaje y ni siquiera le pidió perdón. La cara de Lorena pasó del blanco al rojo en un segundo. Fue ella la que explotó. «Esto es una locura, una manipulación. Está claro que la caída te ha afectado la cabeza. Estás senil», gritó, señalándome con un dedo acusador. «Javier, tenemos que hacer algo. Hay que incapacitarla. Es por su propio bien». Esta era la contraofensiva que yo esperaba, la acusación de locura, el último recurso del que se ve acorralado. Pero yo estaba preparada. Mateo, sin embargo, dudó. Miró a Lorena, luego a mí. Vio a su novia, furiosa y desesperada, y me vio a mí, serena, con 70 años y una cadera rota, pero con una fortaleza en la mirada que no me había visto en años. «Lorena, cálmate», empezó a decir. «No me calmo nada»,
le interrumpió ella. Tu madre está intentando arruinarnos la vida por un capricho de vieja resentida. O estás conmigo en esto, o estás con ella. Fue en ese momento de máxima tensión cuando sonó el timbre. Un sonido agudo y persistente que rompió la atmósfera cargada de la cocina. Nos quedamos los tres helados. Nadie esperaba a nadie. Mateo, como en un trance, fue a abrir la puerta. Y entonces ocurrió mi momento icónico, la escena que había planeado en mi cabeza durante tantas noches de insomnio en el hospital. Por la puerta no entró una persona, sino dos. Delante, la señora Puri, vestida con su mejor traje de los domingos, un bolso rígido en la mano y una expresión de dignidad de acero. Y detrás de ella, para mi sorpresa y deleite, venía don Alejandro, el notario, con su maletín de cuero. «Buenos días», dijo la señora Puri con una voz clara y fuerte que retumbó en el salón a medio demoler. «Inés me ha llamado. Me ha dicho que había unos papeles importantes que revisar». Mateo se quedó paralizado en la puerta, con la boca abierta. Lorena, desde la cocina, asomó la cabeza y su cara fue un poema. Don Alejandro entró con la autoridad tranquila que le daba su profesión. Miró el desorden del salón, los tabiques rotos, el polvo. Luego nos miró a nosotros. «Veo que están en plena reforma», comentó con una ironía sutil. «Espero no interrumpir nada importante». Lorena intentó recuperar el control. Se acercó a ellos, forzando una sonrisa. «Señora Puri, qué sorpresa. ¿Y usted es?» «Alejandro Villa, notario», se presentó él, tendiéndole una mano que ella no se atrevió a estrechar. «Estoy aquí a petición de mi clienta, la señora Inés, y en calidad de testigo del nombramiento de la señora Purificación como protectora de este patrimonio». La palabra notario tuvo un efecto devastador en Lorena. Su argumento de mi senilidad se deshizo en el aire. Un notario no trabaja con gente que no está en su sano juicio. Puri, mientras tanto, avanzó con pasos lentos pero firmes hasta la cocina. Vio las carpetas sobre la mesa. Vio los papeles del préstamo. Y entonces, con una sencillez aplastante, se dirigió a Mateo. «Mateo, hijo, ¿qué es todo este lío? Tu madre me ha dicho que queríais hacer unas sobritas, pero esto parece que vais a tirar la casa abajo. Y este papel del banco, es mucho dinero, ¿no?» La escena era surrealista. Mi vecina, la que le llevaba rosquillas a Mateo cuando era pequeño, estaba auditando sus planes financieros con la ley de su parte. Mateo no sabía dónde meterse. «Puri, esto es un asunto de familia», balbuceó. «Ahora también es asunto mío, muchacho», le contestó ella sin alzar la voz, pero con una firmeza que no admitía réplica. «Y a mí, estas cuentas no me salen. 100.000 euros para tirar 2 paredes y poner un sofá gris, me parece una barbaridad. Así que, de momento, este papelito del banco», y cogió la solicitud del préstamo. «Se va a quedar sin firmar». Dicho esto, rompió el documento en 2, y luego en 4, y dejó los pedazos sobre la mesa como si fueran confeti. La cara de Lorena era una mezcla de furia y pánico. Se dio cuenta de que había perdido. El dinero del banco, su salvavidas, acababa de ser destruido por una anciana con un moño. Se giró hacia Mateo, con los ojos echando chispas. «Haz algo, inútil», le espetó, pero Mateo estaba derrotado. Miraba los trozos de papel, las fotos de Dubái, el rostro impasible de su madre. La torre de mentiras y planes se había derrumbado sobre él, y él estaba solo en medio de los escombros. La partida de ajedrez había terminado. Era jaque mate. El sonido del papel rasgado por las manos de la señora Puri fue el punto final. No hubo más gritos, ni más acusaciones. Lorena se quedó petrificada, mirando los trozos de su futuro deshecho sobre la mesa de la cocina. Su rostro, normalmente una máscara de controlada superioridad, estaba desnudo, mostrando una mezcla fea de rabia e impotencia. Mateo, por su parte, pareció encogerse. Se apoyó contra el marco de la puerta, bajó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. Era la imagen de la derrota total. Don Alejandro, el notario, carraspeó, rompiendo el tenso silencio. «Bueno, si no hay más asuntos que tratar, creo que mi presencia aquí ya no es necesaria». Miró a Mateo y a Lorena con una frialdad profesional que era casi un juicio en sí mismo.
Solo un consejo, si me lo permiten. La ley protege el patrimonio, pero también la dignidad de las personas mayores. Tengan cuidado de no traspasar esa línea. Dicho esto, hizo una leve inclinación de cabeza hacia mí y hacia Puri, y se marchó con la misma tranquilidad con la que había llegado. Su salida pareció romper el hechizo. Lorena, en un último espasmo de desafío, me lanzó una mirada cargada de veneno. «Has ganado, vieja bruja», escupió en un susurro. «Disfruta de tu museo de polvo y de tu soledad». Se giró sobre sus talones, fue al dormitorio de invitados y, minutos después, salió arrastrando una maleta de diseño. No miró a Mateo. No se despidió. Simplemente pasó a su lado como si no existiera y se fue, cerrando la puerta principal con un portazo que hizo vibrar hasta los cimientos de la casa. El sonido de su huida fue extrañamente definitivo. Nos quedamos solos en medio del desastre. Mateo, Puri y yo. El salón a medio demoler, las carpetas sobre la mesa y el silencio pesado de todo lo que se había roto esa mañana. Puri, con una delicadeza inesperada, recogió los trozos de la solicitud de préstamo y los tiró a la basura. Luego se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «¿Estás bien, Inés?». Asentí, aunque me sentía extrañamente vacía. La victoria tenía un sabor amargo. Mateo seguía en el mismo sitio, sin moverse. Finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, hinchados. No era el llanto de un niño arrepentido. Era el llanto de un hombre al que le han quitado sus juguetes. «¿Y ahora qué?», preguntó con la voz rota. Su pregunta no iba dirigida a mí. Era una pregunta lanzada al vacío, la pregunta de alguien que ha perdido el rumbo. Le miré. Por primera vez en muchos días no sentí rabia ni rencor. Sentí una profunda y abrumadora lástima. Lámina por el hombre en el que se había convertido. Lámina por el hijo que había perdido en algún punto del camino, entre la ambición, las malas compañías y las mentiras. Puri, demostrando una vez más su infinita sabiduría, pareció entender que aquella era una conversación que debíamos tener a solas. «Bueno, yo me voy a mi casa, Inés. Si necesitas cualquier cosa ya sabes dónde estoy». Antes de irse, se acercó a Mateo. Le dio 2 palmaditas en el brazo, como se las daba cuando era un crío y se caía de la bicicleta. «Las casas se pueden arreglar, muchacho. Los corazones son más complicados, pero también se puede. Solo hay que querer». Y se fue, dejándonos solos con nuestros escombros, los físicos y los emocionales. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Yo me serví otro café, aunque ya estaba frío. Mateo, finalmente, se movió. Se acercó a la mesa de la cocina y se sentó enfrente de mí, en la silla que antes ocupaba Lorena. Cogió la carpeta de Dubái y empezó a mirar las fotos de nuevo, pero esta vez con otra mirada. Ya no era la mirada de un culpable descubierto, sino la de alguien que se enfrenta a un espejo que le devuelve una imagen que no reconoce. «Yo no sé por qué lo hice, mamá», dijo en un susurro. Todo se fue de las manos. «Lorena, ella tiene una forma de hacer que todo parezca normal, necesario. El viaje, los gastos. Yo solo quería impresionarla, que estuviera orgullosa de mí». «¿Y lo estaba?», le pregunté, sin una pizca de ironía. Él negó con la cabeza, sin levantar la vista de una foto en la que salía brindando en un yate. No, nunca era suficiente. Siempre había que tener más, gastar más, aparentar más. Era como una carrera sin línea de meta. Se frotó los ojos, cansado. «Cuando llamaste desde el hospital, el día de la caída, ya teníamos los billetes comprados». Ella se puso furiosa. Dijo que no podíamos cancelar, que perderíamos el dinero, que qué imagen daríamos. Dijo que tú te las arreglarías, que en los hospitales te cuidan bien. Y yo le hice caso. Fui un cobarde. Fue la primera confesión honesta que le oía en años. No era una excusa, era una explicación. Dolorosa, patética, pero sincera. Dejé que el silencio se asentara de nuevo. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. No le ofrecí un perdón fácil. No le dije, «No pasa nada, hijo», porque sí pasaba. Habían pasado muchas cosas. «La cobardía es una elección, Mateo», le dije finalmente. «Y las elecciones tienen consecuencias». Las consecuencias empezaron a materializarse esa misma tarde. El teléfono de Mateo empezó a sonar.
Eran los de la empresa de reformas, preguntando por qué no había llegado la transferencia del primer pago. Después fue el banco, un gestor que le preguntaba por el estado de la solicitud de crédito que, obviamente, nunca llegaría. Y luego, el golpe de gracia. Una llamada de su jefe. Al parecer, Lorena, en su huida, había hecho una última llamada. Había contado a todo el que quiso escuchar que Mateo estaba metido en un lío familiar tremendo, que su madre estaba mentalmente inestable y que él estaba distraído y poco profesional. La empresa, una de esas consultoras donde la imagen lo es todo, decidió prescindir de sus servicios de forma fulminante. Al final de la tarde, mi hijo lo había perdido todo: su novia, su proyecto de vida, su trabajo y, lo más importante, la confianza de su madre. Estaba sentado en el sofá de cuero gris que tanto le gustaba a Lorena, en medio de un salón a medio destruir, y parecía el hombre más solo del mundo. Esa noche cociné. Hice una tortilla de patatas y una ensalada. Comimos en silencio en la cocina. Él comía con la cabeza gacha, sin apetito. Cuando terminamos, se levantó, recogió los platos y los fregó. Un gesto tan simple, tan normal, pero que no le había visto hacer desde que era un adolescente. Fue el primer ladrillo de una posible reconstrucción. Al día siguiente, establecí las nuevas reglas, no con un discurso, sino con acciones. Llamé a un albañil de confianza, Paco, un hombre que había trabajado para Ricardo durante años. Le pedí que viniera a evaluar los daños. Paco llegó, miró el boquete en la pared del salón, meneó la cabeza y dijo: «Esto es una chapuza de las buenas, Inés». Le expliqué lo que quería. No un espacio abierto y moderno. Quería mi casa de vuelta. Quería que levantara el tabique, que enyesara, que pintara. Le pregunté si necesitaba un ayudante. Paco me miró extrañado. Pues sí, un peón me vendría bien para quitar escombro y amasar el yeso. Perfecto, dije. Ya lo tienes. Y miré a Mateo, que estaba escuchando la conversación desde el pasillo. Empiezas mañana a las 8, y el sueldo te lo descontaré de la deuda que tienes conmigo, la de Dubái. Mateo me miró atónito. La humillación era evidente en su rostro. Él, el asesor financiero, reducido a peón de albañil en su propia casa. Por un instante pensé que se negaría, que cogería la puerta como había hecho Lorena, pero no lo hizo. Tragó saliva y asintió. «De acuerdo, mamá». Y así empezó su penitencia. Durante las siguientes 3 semanas, vi a mi hijo trabajar como nunca antes lo había visto. Se levantaba al amanecer, se ponía una ropa vieja y se dedicaba a las tareas más duras y sucias. Acarreaba sacos de escombro, amasaba cemento, lijaba paredes. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se llenaron de callos y arañazos. Su cuerpo, acostumbrado a las sillas de oficina, se quejaba de dolores que no conocía. Paco, el albañil, era un capataz duro pero justo. No le dio ningún trato de favor. «Vamos, niño, que esa carretilla no se va a mover sola», le gritaba. Y Mateo obedecía en silencio. Por las tardes, cuando Paco se iba, él se dedicaba a otra tarea que yo le había impuesto: vaciar el trastero. Tenía que subir, una por una, todas mis cosas: mis libros, mis fotos, mi vajilla, mis recuerdos. Y el último día, con la ayuda de Paco, subió el sillón orejero de su padre. Lo colocamos en su sitio de siempre, en el salón ya reconstruido y pintado de su color original. Ver aquel sillón de vuelta en su lugar fue como ver mi corazón volver a su sitio. Fue un acto simbólico que selló el fin de una era y el comienzo de otra. Mateo, cubierto de polvo de yeso, miraba el sillón con una expresión indescifrable. «Lo siento, papá», le oí susurrar, y supe que su arrepentimiento, por fin, empezaba a ser genuino. La casa volvía a ser un hogar, pero la relación con mi hijo todavía era un campo de ruinas que apenas empezábamos a desescombrar. El olor a pintura fresca fue reemplazando lentamente el rastro de polvo y desolación. La casa, mi casa, volvía a respirar. Cada objeto que regresaba a su sitio era como una palabra en una frase que se reconstruía. Los libros en sus estanterías, las fotos en las paredes, las figuritas de Lladró en su vitrina. El sofá de flores, que había estado arrinconado y cubierto con una lona, fue limpiado a conciencia y recuperó su trono en el centro del salón.
El monstruo de cuero gris fue vendido a una tienda de segunda mano. Con el dinero pagué una parte de la factura de Paco, el albañil. Mateo observaba toda esta restauración en silencio, como un espectador en la reconstrucción de un mundo que él había ayudado a destruir. Su penitencia física había terminado, pero la emocional apenas comenzaba. La relación entre nosotros era extraña, frágil como una telaraña. Hablábamos lo justo, sobre cosas prácticas, la lista de la compra, si había que sacar la basura. No había reproches, pero tampoco había la calidez de antes. Era una convivencia educada, distante, marcada por un abismo de decepción y desconfianza que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Yo, por mi parte, me sentía más fuerte cada día. Mi cadera, aunque a veces protestaba con una punzada de dolor, respondía bien a la rehabilitación. Ya había cambiado el andador por un bastón, que manejaba con cierta elegancia. Había vuelto a mis rutinas, mis paseos matutinos, mis visitas a la biblioteca, mis cafés con la señora Puri. Mi vida, que había sido puesta en pausa por la caída y la traición, volvía a ponerse en marcha, pero con un motor nuevo, más consciente de su propia fuerza. El cambio real en Mateo comenzó a manifestarse de formas sutiles. Un día, lo encontré en el jardín, arrodillado junto a mis rosales, quitando las malas hierbas con un cuidado que me sorprendió. Tenían sed, dijo simplemente, sin mirarme. Otro día, llegó a casa con un libro de la biblioteca. Era una biografía de un explorador del siglo XIX. Se sentó en el sillón de su padre y se puso a leer, en silencio. Hacía años que no le veía leer nada que no fuera un informe financiero o una revista de coches. Empezó a buscar trabajo, pero sin la arrogancia de antes. Ya no aspiraba a ser un asesor financiero en una empresa brillante. Buscaba trabajos honestos, sin importar el título. Hizo entrevistas para ser administrativo en una ferretería, para reponedor en un supermercado. Recibió muchos noes. Su despido y la fama que Lorena se había encargado de esparcir le habían cerrado muchas puertas. Por primera vez en su vida, estaba probando el sabor del fracaso real. No el fracaso de no conseguir el reloj más caro, sino el de no poder pagar sus facturas. Una tarde, me pidió que le enseñara a cocinar. El pisto manchego, me dijo, el que hacía papá. Nunca aprendí. Nos metimos juntos en la cocina. Yo le iba dando las instrucciones, cómo cortar la cebolla, el punto exacto del tomate. Sus manos, ahora callosas por el trabajo con Paco, se movían con torpeza al principio, pero con una voluntad de aprender que me conmovió. Mientras el pisto chup-chupaba en la sartén, llenando la casa de ese olor que era mi Magdalena de Proust, él se atrevió a hablar. Mamá, he estado pensando mucho, en todo, y me he dado cuenta de que he sido un imbécil. No solo por el viaje, no solo por la casa, he sido un imbécil durante años. He vivido para aparentar, para tener cosas, para que la gente pensara que era un triunfador, y al final no tenía nada, ni siquiera me tenía a mí mismo. Se apoyó en la encimera, de espaldas a mí. Supe que estaba llorando en silencio. La única persona que siempre ha estado ahí, que siempre me ha querido de verdad, ha sido tú, y yo te fallé de la peor manera posible. No me acerqué a abrazarlo, aún no, pero mi voz, cuando le contesté, fue suave. El primer paso para arreglar algo, Mateo, es darte cuenta de que está roto. Y tú, por fin, lo has hecho. Esa noche, cenamos el pisto en la mesa del salón. Sabía casi tan bien como el de su padre. Después de la cena, se sentó a mi lado en el sofá. Mamá, quiero devolverte hasta el último céntimo, lo de Dubái y lo de la reforma. Sé que tardaré años, pero lo haré. Sacó una libreta y un bolígrafo. Había hecho una lista de sus gastos, una contabilidad de su desastre, y debajo, un plan de pagos, modesto pero realista, basado en el sueldo que esperaba conseguir. Vi en ese gesto, en esa humilde libreta, un cambio más profundo que en todas sus palabras. Estaba asumiendo la responsabilidad, estaba empezando a ser un hombre. Al día siguiente consiguió un trabajo, no era glamuroso. Era de mozo de almacén en una empresa de logística, en el turno de noche. El sueldo era bajo, el trabajo, duro, pero lo aceptó sin dudar. Cada fin de mes me entregaba un sobre con la mitad de su sueldo. Yo cogía el sobre, lo guardaba en un cajón de mi escritorio y no decía nada.
El dinero era lo de menos. Lo importante era el acto, el ritual de la reparación. Los meses pasaron. Nuestra casa recuperó su ritmo, su paz. Mateo se adaptó a su nueva vida. Llegaba a casa por la mañana, cansado, y se acostaba. Comíamos juntos al mediodía, y nuestras conversaciones empezaron a ser más naturales, más profundas. Hablábamos de libros, de noticias, de recuerdos de su padre. Era como conocer a mi hijo de nuevo, o quizás como conocerlo por primera vez. Un día recibí una carta. Era de un bufete de abogados. Lorena, tras meses de silencio, había decidido demandarme. Reclamaba una compensación por el dinero que, según ella, había invertido en el proyecto de reforma y por los daños y perjuicios que mi comportamiento errático le había causado. Era un disparate, un último intento desesperado por sacar algo de su naufragio. Cuando le enseñé la carta a Mateo, su reacción fue inmediata. «No te preocupes, mamá. De esto me encargo yo». Por primera vez, vi en sus ojos el fuego de una determinación protectora. Se pasó el fin de semana recopilando pruebas, extractos bancarios que demostraban que ella no había puesto ni un euro, mensajes en los que se jactaba de cómo iba a vivir sin trabajar gracias a mi casa, testimonios de amigos comunes a los que había contado sus planes. Contrató a un abogado joven y le presentó un dossier tan completo que el letrado se quedó impresionado. La demanda de Lorena fue desestimada antes incluso de llegar a juicio. Nunca más volvimos a saber de ella. Aquel episodio, aunque desagradable, sirvió para algo. Sirvió para que Mateo y yo lucháramos juntos, en el mismo bando. Selló nuestra reconciliación de una forma que ninguna conversación habría podido lograr. Una tarde de domingo, unos meses después, estábamos en el salón. Yo hacía punto y él leía el periódico, sentado en el sillón de su padre. La luz de la tarde entraba por la ventana. Todo estaba en calma. Era una escena doméstica, normal, pero para mí era un milagro. Él dobló el periódico y me miró. «Mamá, gracias». «¿Gracias por qué?», le pregunté. «Por no haberme rendido conmigo, por haberme obligado a caer para poder levantarme». Me levanté, me acerqué a él y le puse una mano en la cabeza, alborotándole el pelo como cuando era niño. «Un hueso roto puede soldar y hacerse más fuerte por la fractura, hijo. A veces, a las personas nos pasa lo mismo». Él se levantó y por fin me abrazó. Fue un abrazo largo, torpe, lleno de todo lo que no habíamos dicho. Sentí sus lágrimas en mi hombro, y esta vez yo también lloré. Eran lágrimas de perdón, de alivio, de un amor que había estado a punto de perderse y que de alguna manera habíamos conseguido encontrar de nuevo, más maduro, más honesto, más fuerte. Mi cadera rota me había enseñado a caminar de nuevo, no solo con las piernas, sino también por la vida. Y a mi hijo le había enseñado que el verdadero valor de un hogar no está en su precio de mercado, sino en el amor inquebrantable que se cuece a fuego lento en su cocina.